Pero sin más, vamos a hablar de este tema y de otros temas más, sobre todo volcados a algo que es, a mi juicio, relevante y que hoy fue tocado de, como diríamos en la jerga futbolística, de costado, ¿no? Que fue el tema de la educación. Y para ello nada mejor que fue nuestro ministro de Educación y que es un especialista en el tema y que también es que hoy presenció este bochorno de que fue la Asamblea Legislativa. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Jorge Enríquez y Gastón Emens, acá en el piso te estamos saludando. Alejandro. Hola, ¿cómo andan ustedes? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. La primera pregunta que te hago es cómo viviste este momento, que a mí, te digo, no sé la reacción que hubiera tenido si me hubiera pasado esto. Yo tuve dos, mejor dicho, el del 20 y el del 21, en las sesiones inaugurales con Fernández, y te digo que ya en aquel momento revolví el estómago de escucharlo. Creo que hoy ya pasó todo el límite, no sé vos cómo lo ves. Mira, yo te iba a decir, yo lo viví con muchísima tristeza, ¿sí? Porque la verdad es que más allá de las cuestiones electorales, etcétera, Fernández es presidente de los argentinos, esto se va a ver hoy en todas partes del mundo, y eso habla del proceso de decadencia que el kirchnerismo ha instalado en toda nuestra sociedad, en todas las dimensiones sociales. El kirchnerismo ha degradado la vida argentina. ¿Cómo vi el presidente? Mira, a mí me gusta mucho un escritor argentino fallecido hace algunos años que se llamaba Osvaldo Soriano, ¿no? Y su primera novela se llama Triste, Solitario y Final. Y así lo vio el presidente, ¿no? Él sabe que es su último primer día, como dirían los chicos, sabe que no va a tener más, sabe que además posiblemente sea recordado como el peor presidente de la historia argentina, ¿no? Porque no es que ha hecho mal o se ha equivocado, finalmente a los hacedores lo juzga la historia. Entonces uno puede no estar de acuerdo con una medida de gobierno que a lo mejor a la postre es reivindicada, o al contrario, ¿no es cierto? Pero Fernández no ha hecho nada, y casi es mejor que no haya hecho nada, porque si estamos tan mal no habiendo hecho nada, si hubiera hecho las cosas que dice hubiéramos estado peor, ¿no? Entonces, lo que vi es eso, vi una escenografía montada en forma ridícula, de poco respeto a la investidura presidencial, primero por él mismo, ¿no? Seguro. Este es un discurso donde el presidente viene a hablar de sus propuestas legislativas para el año que viene. Eso es el discurso de apertura de sesiones, donde los congresistas invitamos a nuestra casa al presidente para que nos cuente cuáles van a ser sus iniciativas legislativas, lo mismo que pasa con el discurso ante el Estado de la Unión en Estados Unidos. Entonces, primero él se falta el respeto. Después, la vicepresidenta, mirándolo de soslayo, con ese aire de supremacía, ¿qué está diciendo este tipo? El mismo ministro Massa. Ustedes se fijaron que el ministro Massa no se sentó con los demás ministros, sino que se sentó en un palco enfrentado al presidente, por encima del presidente, ¿no? Y lo simbólico también es muy importante en este caso. Seguro. Un discurso plagado, no de inexactitudes, porque a veces a uno le preguntan algo, ¿sí? Y uno puede dar un dato que tiene en la cabeza, que a lo mejor no es del todo exacto, pero está plagado de mentiras, porque este discurso se revisa. Este discurso, los ministros mandan insumos para el discurso del presidente, y a su vez se revisa, inclusive cuando hay algún dato que puede sonar inverosímil, desde la jefatura de gabinete, que generaron el discurso, Secretaría General, llaman a los ministros y le dicen, bueno, che, vos dijiste esto, es verdad que hiciste esto, el número es correcto, porque se chequea todo. Por ejemplo, hoy dijo que él, ¿sí?, terminó los hospitales que María Eugenia Vidal, y la nombró, la gobernadora, no hizo durante su gestión. María Eugenia se dedicó a reformar todas las guardias de todos los hospitales de las provincias, a ponerse a nuevo, ¿sí?, porque eran un desastre, ¿no?
y la lógica era no tener edificios esqueléticos vacíos, sin médicos, sin insumos. Bueno, yo puse un video en Twitter, para que lo quiera ver, donde, por ejemplo, el Hospital Néstor Kirchner de La Matanza, que es uno de los hospitales de los que habla, está cerrado, Jorge, cerrado. Totalmente, sí. Pero no cerrado simbólicamente, ni es una metáfora. O sea, vos vas, tenés un alambrado, una puerta cerrada con un candado y no puedes entrar. A eso me refiero con cerrado. ¿Por qué? Porque no está habilitado. Hospital que inauguraron muchas veces, ya durante la gestión, ¿no? Pero que no está terminado. El presidente habla de los jubilados. Si yo fuese el presidente Fernández, es uno de los temas que omitiría hablar. Sobre todo el pueblo que se votó ayer, que fue un parche, ellos mismos lo reconocen que es un parche, pero que va no solo a generar un descalabro en las cuentas fiscales, sino que hacia el futuro va a ser como el que hicieron con los 2,5 millones de personas que incorporaron por la ventana sin haber pagado un solo aporte. Pero volviendo al caso de María Eugenia Vidal, pensemos que María Eugenia Vidal no solamente terminó hospitales, sino que llevó el SAME a toda la provincia de Buenos Aires. Sí, excepto en La Matanza, donde la intendente Magario no lo quiso. Como no quería en su momento tampoco el Metrobús. Como no quería el Metrobús, y bueno, eso hace que hoy en La Matanza la, situación sanitaria sea tremenda, y en materia de accidentología y emergencia sea muy grave, porque la extensión de La Matanza justamente hace que uno deba tener algo parecido al SAME, ¿no? Seguro. ¿No? 2 o 3 ambulancias desperdigadas por ahí, porque es muy grande, ¿no? Y además que es muy grande, es demográficamente grande. Pero bueno, el tema de los jubilados, el tema de la inflación, festejan, felicitó al ministro Massa. Sí, tremendo. Tuvimos 6% de inflación y este mes vamos a tener 6%, que además, para que nuestros oyentes quizás se entiendan un poco mejor, el número 6 pareciera no hacerle mucho ruido en el oído, ¿no es cierto? Seguro. ¿Sí? Pero cuando se mide la inflación, se miden un montón de rubros. Yo no sé exactamente cuáles se miden, ¿no? Pero la inflación que llega al bolsillo de la clase media y de las clases populares, que es la del alimento, que es la de la bebida, que es la del alquiler, es mucho más que 6. Es 10, es 20, es 30. Lo que pasa es que a lo mejor, en el ponderado, cuando se hace el promedio de la inflación, este mes no aumentaron los automotores o los palos de golf. Claro. ¿Sí? Entonces eso hace que baje el promedio inflacionario. Pero cuando vos vas a la verdulería, ¿sí?, y te piden 800 pesos por un kilo de manzana, bueno, pero ¿qué pasó? Si esto estaba a 300, o cuando te piden 450 pesos por un litro de leche, sí, pero esto estaba a 300. Ahí el aumento no fue del 6. Que esa es la que ¿no? Pega más fuerte en los bolsillos de los sectores más vulnerables, ¿no? Exactamente, porque a los sectores más vulnerables que no aumenten los palos de golf, y repito, para que nadie me salga a decir... No, sí, después te van a decir... Estoy poniendo un ejemplo por el absurdo, no les hace ninguna mella. En cambio, un kilo de manzanas a 800 pesos les destroza toda la economía, porque un kilo de manzana, depende de la manzana, pero la manzana es colorada, es Smith, ¿sí? Son 3 manzanas. Son 3 manzanas, no más que eso. Y medio que me estoy pasando del kilo, sí, yo creo que sí. Pero por eso, ojo con eso. Yendo a otro tema, a mí lo que me preocupó muchísimo es en las diatribas, porque parecía que como discurso de despedida, él quería congraciarse, sellar, galvanizar a todo el kirchnerismo detrás de la figura de él. Es un pobre tipo que no se da cuenta, yo lo conozco hace muchísimos años y siempre fue igual. Él se cree sus propias mentiras. Entonces, incluso más, el desprecio, el desdén, cómo se humilló, porque es humillarse, Alejandro, pronunciar de esa manera ese ataque feroz hacia 2 tipos, aparte artero y cobarde, hacia 2 tipos que sabe que no le van a contestar y que si le contestan dentro de la jauría que había ahí, exceptuando el sector nuestro, podía ser una hecatombe, que son Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. Y se despachó con una ferocidad, llegó a decir,
espero que la Corte, la justicia llegue a la Corte. Una frase, y además violando la Constitución, el 109 es clarísimo, no puede arrogarse el conocimiento de causas que todavía están en trámite, y se puso a hablar señalándole a la Corte lo que tenía que hacer, una inmisión tremenda en otra facultad de un poder. Yo nunca había visto eso, ¿no? Y vi que los tipos soportaron con un estoicismo increíble. Y creo que hicieron bien en ir, como creo que también hicieron bien en ir toda la gente de nuestro espacio de Juntos por el Cambio. ¿Vos cómo lo ves esto? Mira, vos sabés, yo estoy en la Comisión de Juicio Político, Sí. ¿sí? Y por supuesto, nosotros creemos, estamos convencidos de que no solo no hay sustento, esto es primero fue una payasada hasta la admisibilidad, ¿no? Un circo. Lo que pasa es que ahora esto puede tomar alguna gravedad, no porque se vaya a destituir a los jueces de la Corte, porque no van a alcanzar el número en el recinto, sino porque están, pidiendo toda una serie de medidas probatorias que violan los pactos internacionales, violan el artículo 18 y otros de la Constitución Nacional, las garantías del debido proceso. Por ejemplo, están pidiendo videos del cumpleaños de una persona que no tiene nada que ver con la causa, ¿sí? Absolutamente nada que ver con los 4 integrantes de la Corte. En ese video de ese cumpleaños pueden aparecer un montón de personas en situaciones de cualquier índole que son privadas, pero que no tienen que ser expuestas, ¿no es cierto? Seguro. Para eso el derecho a la intimidad. Han retrocedido, porque nosotros hicimos tal despiole, que han retrocedido. Ellos querían pedir los registros de llamadas de determinadas personas, que tampoco son los 4 jueces de la Corte. Si cosas como estas se consagran, mañana una comisión formada ad hoc en el Congreso, por ejemplo, Jorge, podría entrar en tu casa. ¿Seguro? Allanar tu domicilio, ¿sí? Secuestrarte tu teléfono y tu computadora. No, para eso existe un juez y una que causa. Toma esa medida, y una causa, la toma en el marco de una causa. Seguro. Y tiene que justificar, y vos sabés que esas medidas además tienen que tener un cuidado en el procedimiento muy fuerte, porque, de nuevo, este es un juicio político que se hace o se comienza basado en pruebas obtenidas en forma ilegal. Y que no se puedan comenzar procesos con pruebas obtenidas en forma ilegal es una garantía de cada ciudadano de la República. Porque si no, podrían entrar en tu casa, tirarte algo y decir, esto es tuyo, y meterte preso. Seguro. Que es lo que pasa en las dictaduras, es lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua. Y la actitud de los jueces, coincido con vos en las dos cosas. Mira, yo te voy a decir algo. No conozco personalmente a ninguno de los 4 jueces de la Corte. Más allá de que seguramente he tenido algún saludo protocolar cuando era ministro, ¿no? Un buenos días o buenas tardes. Seguro. ¿No? Pero no más que eso, o sea, no los conozco. Nunca hablé con ellos, no tengo sus teléfonos, jamás me mensajearon, o sea, cero. No los conozco, yo no estoy defendiendo a ningún hombre en particular, sino una institución. Y creo que hicieron bien en ir, porque demuestra que la justicia argentina está bien, que goza de buena salud, que por supuesto tiene los defectos que tiene cualquier institución, que puede haber jueces malos, sí, claro, puede haber fiscales malos también, pero demostraron eso. Y además es que demostraron una actitud de dignidad impresionante frente a ese ataque que yo coincido también con vos, fue artero, fue cobarde, porque vos sabés que estás atacando a alguien que no se puede defender. Seguro. ¿Cierto? Es como un escrache. Cuando a uno lo escrachan, cuando a una persona la escrachan, esa persona no se puede defender, y esto no se trata de ser más grande o de pelearse, se trata de que esa persona no se puede defender, ¿no? Entonces, ellos en el peor momento del ataque cobarde y artero del presidente de la nación, mantuvieron la dignidad de senadores romanos. Totalmente, ¿no? de acuerdo. Es decir, pero realmente erguidos, sentados, mirando al frente, con la frente en alto. Pero para mí fue admirable, y te repito,
a ninguno de los dos que estaban los conozco. No recuerdo haber hablado una palabra en mi vida con ninguno de los dos. Sin embargo, sinceramente me causó admiración. Pero aunque hayas cruzado unas palabras, yo por ejemplo con Rosenblatt era asesor de una convencional constituyente cuando yo era presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad de la Convención del 96 en la Ciudad Autónoma. Y yo hablé muchísimo con él. Es más, él era militante radical, yo era militante radical, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con que... Pero lo escucho hablar el otro día en un homenaje, hace una semana, un poco más de una semana, en un homenaje a Genaro Carrió, sería una cátedra de filosofía del derecho, y estos pelafustanes lo enlodan como si fuera... que no tiene derecho a hacerlo Fernández con nadie, con ninguna persona, pero mucho menos con estos tipos. Y el caso de Rosati, pensemos que Rosati fue militante peronista toda su vida, fue ministro de Kirchner, se fue cuando vio que había trapitos sucios ahí adentro con una licitación de una cárcel que querían morder todos. El tipo dijo, tenga mano tallador, yo renuncio. Pero es igual que la mentira de la... No, yo lo puse por el absurdo, Jorge, claro. Porque evidentemente, como vos decís, un juez para excusarse en una causa, vos tenés que tener trato íntimo, es decir, claro. A ver, por ejemplo, yo fui decano en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Matanza durante casi 8 años. Por supuesto que había, como profesores, abogados de la matrícula, jueces y fiscales de La Matanza, que además, por ejemplo, era normal que armaran un equipo de fútbol los jueces, uno los fiscales, uno los abogados, cenas en la asociación de magistrados, el fin de año en la asociación de abogados, y por supuesto que se conocían. Ahora, lo que uno tiene que excusarse o recusar en todo caso es el tratamiento íntimo, es el padrino de mi hijo, es una persona que es amigo personal e íntimo mío. Ahora, ir a jugar un partido una vez por semana, en el marco de 20 personas que van a jugar un partido, no es tener trato íntimo, ¿sí? A eso se refiere la norma cuando dice que debe excusarse el juez que tuviera trato íntimo con alguna de las partes. Pero por supuesto. O intereses. Entonces, bueno, todo esto, ¿sí?, está pergeniado. ¿Sabes para qué, Jorge? Vos fijate, ellos de una manera u otra, y legítimamente en el 2019 han accedido al Poder Ejecutivo Nacional, pues las elecciones las ganaron, ¿sí? El Congreso, con esto de que la presidenta del Congreso y anteriormente el presidente de la Cámara de Diputados y antes Sergio Massa, no hacen sesiones ordinarias todas las semanas, sino que hacen extraordinarias. Para que la gente entienda, esto quiere decir que las llaman ellos y ponen el temario de ellos con los temas que solo le interesan a ellos, ¿sí?, sin hablar con la oposición. Bueno, no tienen que conseguir quórum. Entonces, para que no se creen más impuestos, para que no se creen más instituciones que generen más gasto público para que ellos ocupen cargos públicos, nosotros no damos quórum. Entonces tenés el poder legislativo casi paralizado, el poder ejecutivo en manos de ellos. ¿Qué les queda? La justicia. Si ellos socavan la legitimidad moral de la justicia para dictar sus fallos, entonces Cristina Kirchner es inocente. Seguro. Igual que los monos de Rosario, por ejemplo. Seguro. ¿No? O las asesinas de Lucio Dupuy, bueno. Totalmente de acuerdo. Porque todo el edificio moral sobre el que se sustentan las condenas en Argentina se caería como un castillo de naipes. En los 2 minutitos que nos quedan, un poquito más antes de ir a la pausa, te quería hacer una pregunta acerca del tema de la educación, de esta banda de Baradel, Cetera, Sileoni, que evidentemente revelan de que acá no hay un proyecto educativo, que acá seguimos con un sistema de enseñanza que era apto para el trabajo manual repetitivo, pero no para los albores de la economía. Para los albores no, ya estamos dentro de la economía del conocimiento, y con que tengamos una educación que, sin descuidar por supuesto los aspectos humanísticos que creo que son necesarios. Bueno, yo soy exalumno del Nacional de Buenos Aires, por eso como Lombardi siempre hacemos hincapié en este tema, pero sin descuidar eso, que ofrezcan una salida laboral, o sea, que incorporen en la enseñanza
nuevas técnicas, y hoy vemos que yo te digo la verdad, a mí me dio vergüenza en una oportunidad cuando el señor Persic, que es el ministro de Educación, la gente ni sabe quién es, porque la gente debe pensar que el ministro de Educación por ahí es Baradel, pero no, es Persic, dijo, estoy asombrado que los chicos en tercer grado todavía no sepan ni leer ni escribir. Como si fuera un comentarista. A mí me daría vergüenza. Por lo menos diría, recibo en este estado y voy a dar mi vida para mejorar esto. Lo dijo como un comentarista, nada más. ¿Vos cómo estás viendo esto y sobre todo que hasta en este tema se ponen a discutir y a mirar, tener puntos de vista distintos el ministro de Educación de la provincia, Sileoni, con Alberto Fernández? Mira, hay una cosa que es muy clara, Jorge. Es cómo concebir la educación, ¿no? Nosotros concebimos la educación de forma tal que el sistema educativo hace que los chicos aprendan. ¿Qué deben aprender los chicos? Sí, deben salir habiendo aprendido. ¿Qué deben aprender? Deben aprender conocimientos significativos que le den autonomía y libertad en la vida para poder ser lo que quieran ser, no importa qué quieran ser, para poder ser lo que quieran ser, y deben haber aprendido a ser ciudadanos, ¿sí? A conocer las normas de convivencia democrática y respetarlas. Eso debe hacer la escuela. Y si vos querés, y agregamos algo más, las habilidades blandas como el trabajo en equipo, interdisciplinar, el aprender toda la vida, eso es la escuela, que nosotros concebimos. Las autocracias, como el kirchnerismo, consideran a la escuela como básicamente un lugar donde reproducir sus malas prácticas y su doctrina y su ideología. Por eso ellos adoctrinan, por eso para Baradel no importa que pase adentro de la escuela, lo importante es que estén adentro. Inclusive, vos fíjate que ellos hablan de la escuela inclusiva, lo cual es un error terrible, porque la escuela, la palabra escuela, ya de por sí incluye. Claro. No hay que adjetivarla. Ahora, ¿qué escuela incluye? La que cuando vos terminás te permite conseguir un trabajo, seguir estudios universitarios si querés, te permite ejercer libremente tu voto. Y las autocracias lo que tratan de vedar es que vos tengas criterio propio al formar tu pensamiento. Por eso tratan de formatear tu pensamiento, básicamente en la dialéctica del amigo-enemigo. Entonces, te enseñan a odiar al empresario que te va a dar trabajo y que va a producir riqueza. Te enseñan a odiar a las fuerzas de seguridad que eventualmente te van a cuidar o van a impedir que te pase algo. Te enseñan a odiar a la justicia a la que finalmente vas a tener que acudir, ¿sí? Si tenés algún conflicto que dirimir. Te enseñan a odiar a los periodistas y los medios de prensa con los cuales te vas a informar. No te enseñan a pensar, por ejemplo, para que vos libremente puedas elegir un medio con el que informarte y no otro, para que eventualmente puedas optar por un trabajo y no por otro, para que eventualmente, ¿sí?, puedas defenderte en la sociedad. No, simplemente reproducen su misma ideología. Esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros, porque no es verdad que no hay grieta, Jorge. La grieta existe, y la grieta la cierra la sociedad. La Seguro. grieta no la cierra la política. ¿Cómo la cierra la sociedad? Eligiendo uno de estos dos modelos de países, o ellos, o nosotros, ¿sí?, y dándole la capacidad para que, con los límites que marca la Constitución, puedan gobernar y llevar adelante ese modelo de país. Alejandro, ha sido sobre todo el reportaje ha sido excelente, pero la reflexión final que nos has dejado me parece superlativa. Te agradezco muchísimo y seguimos en contacto porque la verdad que es un gusto y se nos fue medio programa hablando contigo. No. A mí me pasa con algunos, hay un profesor de Derecho Constitucional con el que tengo una relación muy buena que es Ricardo Ramírez Calvo, y a veces cuando converso con él me olvido de la hora, me olvido de la pausa publicitaria y digo, como te digo a vos ahora, un día tiene que venir acá a hacer un programa exclusivamente sobre temas específicos, porque tu tema me quedó sin hablar el tema de la matanza, que por supuesto estás trabajando intensamente allí. Así que próxima vez lo hablamos la próxima vez, y muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. De todo corazón, un fuerte abrazo y vamos a la pausa.